Comercialización Estratégica y además director de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, muy buenas tardes, un saludo. Buenas tardes, un gustazo charlar con ustedes. Lo mismo digo, Agustín, a ver, esta vorágine en la que se metió Javier Milei, conformando lo que parece ser un nuevo equipo económico, ¿cambia radicalmente la idea inicial que tenía de la economía? No Banco Central, no dolarización, en todo caso un programa de shock. ¿Cómo queda eventualmente la coyuntura económica que maneja Javier Milei a partir de ahora? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que de esas ideas que fijó con mucha claridad durante la campaña el presidente electo, que además fueron votadas por el 56% de la gente, y lo interesante en este caso es que la gente votó sabiendo que íbamos a tener un programa de ajuste que va a significar tener 2 trimestres muy duros, que nunca lo ocultó, ¿no? O sea, es una cosa, una rara avis Javier Milei, porque es un político que dice la verdad. Y eso no es muy usual, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, ¿no? Y lo que vamos a ver de aquí en adelante, me parece, es cómo eso se baja de una manera más pragmática. Y sí, dejó de lado algunas cosas, o las postergó tal vez, ¿no? Porque él sigue insistiendo en que al final de la película no va a haber un banco central como el que conocemos hoy en día, ¿no? Sino que va a ser un banco central que no va a emitir pesos. Esa es la clave, ¿no? Entonces él sabe que vamos a ir hacia allá. Cuando mirás el gabinete, está haciendo algo parecido a lo que hizo el presidente Menem, que es conformar un gabinete amplio con gente que viene desde afuera de su espacio. Dado que la Libertad Avanza era un espacio muy nuevo y que no tenía suficientes equipos, con el acuerdo con Patricia Bullrich, con probablemente Mauricio Macri, y también con Schiaretti, por los nombres que estamos viendo, ¿no? En economía, gente que ha estado en el gobierno de Macri, en el Banco Central, en economía, en la ANSES, una persona que es excelente economista, Osvaldo Giordano, que trabajaba con Schiaretti. Es decir, que uno va bien, la tenés a Patricia Bullrich en seguridad, lo cual también da una garantía de qué va a pasar en las calles, ¿no? Porque uno de los miedos que hay es, bueno, ¿cómo vamos a garantizar que no vengan y te tiren, no sé, 14 toneladas de piedras, ¿no? Que ya hay gente que está como de alguna manera esperando ese tipo de cuestiones, que yo creo que no tienen que ocurrir. Así es que el resultado que estás viendo es que hay mayor confianza en los mercados, que ya empieza la mayor confianza en los mercados. La suba de los bonos y de las acciones esta semana contrasta con lo que muchos decían. Yo la semana pasada saqué un tuit diciendo, yo creo que gana Milei y suben los bonos. Y es efectivamente lo que pasó, que ganó Milei y subieron los bonos. Y siguen subiendo hasta el día de hoy, ¿no? Y yo creo que es un camino de ida porque siguen estando en niveles bajísimos. Si se logra hacer lo que dice el presidente electo, que es bajar 5 puntos el gasto público para eliminar el déficit fiscal, eso te garantiza que vas a poder pagar los intereses de la deuda. Y casi no hay muy pocos países del mundo que tienen ese equilibrio fiscal. No existe casi ningún país en Europa ni en Estados Unidos. Es decir, que los bonos de la Argentina tendrían un recorrido alcista muy grande. Por supuesto, después viene todo el proceso de cómo desarmar las LELIQs, que ya lo estuvieron conversando recién, ¿no? Así es que no lo voy a repetir ahora, pero creo que eso va a venir cuando uno logre mostrar un camino que está con mayor claridad. Ya cada día que pasa tenés un poco más de claridad, y eso va a generar el shock de confianza, que es indispensable. Hablabas de la suba de los bonos en dólares. Cuando asumió Mauricio Macri tuviste una lluvia de inversiones financieras, ¿no? Principalmente de grandes fondos de inversión, de Templeton, de PIMCO, invirtiendo mucho para hacer carry trade. Y el problema fue cuando se fueron, ¿no? Que cuando se van, ahí te provoca una suba muy fuerte de los dólares financieros. ¿Cómo se puede evitar esto que pasó durante el gobierno de Macri para que vuelva a pasar y que no vengan solamente para hacer carry trade por un tiempo y que después como que explote todo? Y a su vez, ¿qué va a pasar en el Congreso, ¿no? ¿Cómo poder pasar por el Congreso todas las iniciativas que tiene Javier Milei cuando tienes a un PRO dividido, ¿no? Sin los radicales, todavía, aunque sea con Patricia Bullrich, no tenés el quórum para poder pasar las leyes y vas a tener una oposición seguramente fuerte y que le va a pedir muchas cosas a cambio?
Bueno, el primer tema nosotros, y lo hemos dicho públicamente desde marzo, perdón, de 2016, que el programa de Mauricio Macri no cerraba. Y no cerraba porque no había hecho el ajuste fiscal. O sea, si en marzo del año que viene nosotros observamos que no hay ajuste fiscal y que mantenés el mismo déficit que hoy, y yo voy a decir, mirá, ahí vas a tener problemas dentro de varios años o en algún momento. Incluso yo les decía más, en aquel momento, y eso es favorable al momento actual, ¿no? En aquel momento las tasas de interés en el mundo estaban muy bajas, estaban cerca de cero. Pero ya había un programa de empezar a subir las tasas de interés y el pronóstico era que en los siguientes 2 años las tasas de interés iban a ir para arriba. Y cuando se iban endeudando, yo les venía marcando, ojo, porque las tasas de interés en el mundo ya están subiendo, porque en ese momento ya estaban subiendo, y entonces en algún momento se te va a frenar el ingreso de capitales financieros, que fue lo que efectivamente les pasó. El día que sacaron en 2017 el bono de 100 años, ¿se acuerdan el SIBON? Sí. Yo les dije, acuérdense, y lo puse en Facebook, que en este bono dentro de un año vale 30% menos, porque era un bono de una duration larguísima y las tasas de interés iban para arriba, y a mí me sorprendía que estaban haciendo esto porque digo, ese bono va a marcar la caída y va a asustar a todo el resto, porque cuando vos tenés un bono que se cae 30%, contagia al resto de los bonos. Entonces, además creo que hubo mala praxis en ese sentido. Pero bueno, eso es el pasado. Mirando para acá, yo creo que la clave es el ancla fiscal. Es decir, dado que no va a haber un ancla monetaria, como un plan de dolarización o de convertibilidad, el ancla fiscal pasa a ser indispensable. Entonces vas a tener que mostrar un programa que efectivamente baje el déficit fiscal y que entonces te permite ir bajando las tasas de interés, como estaban explicando recién, para ir reduciendo esta montaña del ELIX, que es una bola de nieve que crece a un ritmo impresionante. Entonces, eligieron un camino. Es como que tenés que cruzar la cordillera de los Andes y hay varios pasos, por Puyehue, por Uspallata, por donde sea. Eligieron un camino diferente, perdón, del que yo hubiera elegido, pero creo que es factible hacerlo siempre y cuando hagas las reformas estructurales. Y la segunda parte de la pregunta, que es lo del Congreso, también es cierto, necesitas el apoyo, y ahí, además de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri, que también es, digamos, un factor importante, está Schiaretti, y yo creo que va a estar el peronismo federal y el peronismo republicano y Pichetto, y vas a tener también probablemente gobernadores que se van a sumar a dar gobernabilidad. Y esto es así porque Argentina está al borde del estallido final de una hiperinflación. Yo creo que ya estamos en un proceso de hiperinflación, que es un proceso de huida al dinero. Pero ese proceso que ya cayó 70% la demanda de dinero, es lo que también te hace que si tenés un programa con gran credibilidad pueda rebotar la demanda de dinero. Y si rebota la demanda de dinero, todo es mucho más fácil. Pero para que rebote la demanda de dinero es la confianza de la gente. La gente tiene que tener confianza en que la inflación va a ser más baja. Si no tenés esa confianza, entonces es imposible. Y por eso es que ahora lo que quedaría es el plan motosierra. Tienen que demostrar que el plan motosierra es verdadero. Empieza bien desde el punto de vista que tomaron una idea que nosotros venimos proponiendo hace 15 años de reducir los ministerios a 8. Pero eso no es solamente reducir los ministerios, es cambiar las funciones del Estado y concentrarte en lo que el Estado realmente tiene que hacer y dejar de hacer todo lo que el Estado no le corresponde, como por ejemplo tener empresas privadas, empresas estatales que tienen que ser privatizadas y demás. Esto ya lo decía Alberdi, ¿no? Que el Estado no tiene que ser ni empresario ni banquero. Yo espero que no solo privaticen las empresas del Estado, sino también los bancos del Estado, el Banco Nación concretamente, ¿no? Que es, si vos mirás los países que funcionan bien, no tienen un sistema estilo Banco Nación. A veces en algunos lugares tienen un banco de desarrollo y demás, pero no un banco que absorbe depósitos privados, que tiene 650 sucursales en todo el país. Eso no tiene mucho sentido porque el Estado no puede ser empresario. Imagínate que si vos sos empresario, arriesgás tu capital. En cambio, cuando el capital es del Estado, resulta que va un funcionario que maneja esa empresa, le hace perder plata y después le pide más plata al ministro para que lo subsidie porque tiene pérdidas. Entonces eso puede ser eterno. En cambio, una empresa privada que hace las cosas mal y tiene pérdidas, quiebra y viene otra empresa privada que te presta las cosas con
con mejor bienes y servicios y además gana plata. Agustín, me quedo con una imagen que usted dio hace un par de minutos atrás y que le hace acordar al primer gabinete conformado por Carlos Menem. La pregunta que quiero hacerle es esta. Viendo la salida del profesor Emilio Campo, que había llevado el proceso de dolarización que había preferido Javier Milei y que muy posiblemente estuviera a cargo del Banco Central para dinamitarlo, como decían en campaña política, y visto el curso que han tomado algunos acontecimientos, le pregunto, ¿debemos pensar que la dolarización y la eliminación del Banco Central, por lo tanto, ha quedado completamente fuera de juego? ¿O es que esto es una primera parte que se necesita para un ajuste para entrar necesariamente en la dolarización en una segunda parte? Recordando lo que pasó con el plan de convertibilidad. Antes estuvo un plan econométrico, antes hubo un plan Bonex, antes hubo un gabinete fusible. ¿Entiende usted que este es el mismo camino? Bueno, no lo sabemos, pero si miramos el último comunicado de prensa que lanzó el presidente electo, dice que mantiene la idea de cerrar el Banco Central. Lo que está diciendo es que mantiene la idea de que esto al final de la película, o sea, dentro de 4 años, debiéramos ver que el Banco Central no tiene más pesos, no emite más pesos. Debiéramos ver que pasa a ser una entidad que va a regular los bancos y una cantidad de cosas, pero no va a tener la función de emitir moneda. Y que entonces vamos a tener competencia de monedas, y eso es lo que vulgarmente llamamos dolarización, porque en realidad hay un elemento que es interesante de comprender. Los argentinos hoy ya estamos dolarizados. Hoy hay muchos más dólares billetes en Argentina que pesos. Si tomás el total de pesos que hay en Argentina, en billetes, son menos de 8.000 millones de dólares. Y se estima que tenemos 130.000 millones de dólares en billetes, en dólares. Esos 130.000 millones de dólares que tenemos los argentinos, estamos pagando un señoreaje a Estados Unidos fenomenal. Por ejemplo, con las tasas de interés que hay hoy, solamente contabilizando las tasas de interés, son 5%. Es decir que si ese dinero pudiera entrar al mercado, a los mercados financieros, les estarían rindiendo a los argentinos 6.500 millones de dólares al año que hoy estamos perdiendo. Estamos dejando de lado. Y lo estamos dejando de lado simplemente porque tenemos una enorme economía negra que hay que blanquear, y tenemos leyes penales cambiarias y tenemos una cantidad de leyes impositivas que destruyen la posibilidad de que la gente quiera estar en nuestros mercados. Es decir, si en una economía libre, normal, como en cualquier país del mundo, ese dinero no estaría en las cajas de seguridad de los bancos, estaría depositada en los bancos, rindiendo tasa de interés. Y eso sería una expansión enorme del crédito que es necesaria, porque nosotros necesitamos financiar el crédito inmobiliario para la gente que quiera comprar una casa a 30 años, al 6% anual de tasa de interés, como es en cualquier país, incluso en países latinoamericanos que tienen estos sistemas. El Salvador, que está dolarizado, los ciudadanos consiguen créditos a 30 años al 6% anual, aun cuando por momentos el Estado está andando muy mal y tiene que pagar tasas de interés del 16%. Es decir, se divorcia el costo que tiene el Estado del costo que tiene el ciudadano. Y el ciudadano pasa a tener el costo internacional. Y el costo internacional es mucho más bajo. Entonces te permite una expansión de la actividad económica enorme. Argentina tranquilamente tendría que tener un sistema financiero mucho más grande que el actual, 5 o 6 veces más grande que el actual. Tendría que tener un PBI tranquilamente el doble del actual, y eso se puede lograr en 6 o 7 años y con tasas de crecimiento de la economía de 6 o 7% anual. Bueno, la primera medida para eso sería un blanqueo de capitales, ¿no? Se habló incluso de un blanqueo a costo cero, pero claro, para eso tiene que haber seguridad jurídica y se tiene que confiar. Luego del blanqueo de Macri, récord, más de 100.000 millones de dólares, pero que después le subieron la alícuota de bienes personales cuando Macri le prometió que se la iban a bajar, nadie confía. Y después encima las listas de las personas que blanquearon, que salieron a la luz, tampoco da seguridad jurídica para incentivar el blanqueo, ¿no? Totalmente, y además tenés que adicionalmente eliminar el impuesto a los bienes personales. Es un disparate ese impuesto. Primero, es enormemente injusto porque no toma en cuenta si tenés o no deudas. Entonces no es lo mismo tener un activo con deudas que un activo sin deudas. El impuesto te lo toma igual. Tiene una cantidad de distorsiones ridículas, pagan el doble los que están afuera que adentro, lo cual hizo que se vayan todos los unicornios de la Argentina. Es decir, todas las personas que lograron tener una empresa que salió de cero y superó 1.000 millones de dólares, creando riqueza, creando empleo, fortaleciendo a la Argentina y demás, se fueron todos. Y se fueron todos porque los obligaban
a vender acciones de sus empresas para pagar los impuestos. Entonces, si vos te vas al Uruguay y no necesitabas vender acciones de tu empresa, si te quedas en Argentina, tenías que vender acciones. ¿Qué haces? Y te vas al Uruguay, a Estados Unidos, estoy pensando en gente que se ha ido a Brasil, y que además después hacen inversiones en aquellos países. La inversión que hizo Galperín con toda la flota aérea en Brasil, tal vez la hubiera hecho en Argentina, esos fueron 700 millones de dólares. Es decir, hay un montón de cosas que van a cambiar. De hecho, ya están cambiando. Fíjense que Galperín está hablando de la posibilidad de volver a la Argentina, está diciendo que, bueno, va a competir con Amazon, porque Amazon no estaba en Argentina. En una economía libre, Amazon va a venir a la Argentina como en cualquier otro país. Y él dice, bueno, Galperín dice, eso es lo que pasa en todo el mundo. O sea, él compite con Amazon en todas partes. Y después te dice Elon Musk, que es uno de los más grandes empresarios mundiales y uno de los más visionarios empresarios mundiales, te dice, Argentina tiene por delante la prosperidad y ya está anunciando que Starlink, que son los satélites, va a dar internet en Argentina. Entonces empieza la competencia por internet, van a mejorar el internet en Argentina porque empieza mayor competencia. Y eso significa inversiones, significa que las otras empresas también van a tener que invertir para poder competir con ellos. Es decir, se pone un país en marcha. O sea, si nosotros logramos pasar estos 2 trimestres que van a ser muy duros, lo que viene es un país en marcha y además viene lo que en su momento Menem hablaba del salariazo. Cuando Menem hablaba del salariazo, no era una tontería, era que la hiperinflación había destruido los salarios. Bueno, ahora el programa kirchnerista ha destruido los salarios. Los salarios están por el piso. En su momento, los salarios subieron en la época de Menem hasta el equivalente al día de hoy de $1.800 promedio. Y hoy estamos en $200 promedio. ¿Sí? Imagínate todo el espacio que hay para que suban los sueldos en Argentina. Si son un disparate los sueldos que tenemos, un disparate de bajos. Entonces lo que no nos damos cuenta en Argentina es que cuando se achican los salarios, por supuesto es un costo para las empresas, entonces se achican los costos de las empresas y en el corto plazo las empresas se sienten bien y ganan plata los empresarios. Pero en largo plazo la Argentina es cada vez más chiquitita. Vos necesitas que suban los sueldos, se agranda la Argentina. Y para poder pagarlos, las empresas tienen que aumentar la productividad. Entonces el nombre del juego en los próximos años se llama productividad y tiene 2 patas. La productividad hacia adentro de la empresa, y te cierro con esta frase, y la productividad de las puertas de la empresa hacia afuera. Esa segunda parte es todo lo que también tiene que hacer las reformas estructurales que tiene que lograr el gobierno de Javier Milei. Agustín, quiero agradecer muchísimo este contacto y su tiempo. Igualmente, un gran abrazo. Un saludo muy cordial. Agustín Echevarne, economista especializado en desarrollo económico y comercialización estratégica y dirección